Buenos días, carabineros y carabineras de Chile. En primer lugar, deseo manifestar mi más apoyo, mi ferviente apoyo y solidaridad con todos los funcionarios que, prestando servicios, se están enfrentando a grupos eh, extremadamente peligrosos, subversivos, agresivos, que estimo yo que no tienen nada que ver con el fondo de las demandas, justas demandas que la sociedad civil reclama para cambiar este sistema en Chile. El objetivo de este video, además, es darle información sobre lo que es el delito de maltrato de obra y informarles sobre las acciones legales que se pueden seguir al respecto, las cuales, como voy a señalar, no solamente involucran las acciones penales, que son las que por consiguiente se entienden, sino que también de una posible eventual responsabilidad civil de su empleador, es decir, el Estado. Ya van a saber, ya van a entender a lo que me estoy refiriendo. Eh, el maltrato de obra está regulado en los artículos 416 y siguientes del Código de Justicia Militar. Eh, Empecemos. Primero, el artículo 416 sanciona al que matare a un carabinero que se encontrara en ejercicio de sus funciones, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, 20 años a presidio perpetuo calificado, que significa que solamente a partir de los cumpla 40 años de privación de libertad, recién ahí el condenado puede aspirar a pedir una libertad, un beneficio de libertad condicional. Posteriormente tenemos lo que podría ser que estadísticamente se dé en la mayoría de los casos actualmente, el 416 bis, que sanciona al que hiriese, golpease o maltratase a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, en la cual se establece una escala de sanciones de acuerdo a la gravedad de la lesión proferida o causada, que va en este sentido, el número 1 del 416 bis sanciona a los que pertenecen los que se denominan lesiones gravísimas, con presidio mayor en su grado medio máximo, es decir, 10 años y un día 20 años, lesiones gravísimas, dice aquí el código, si se resultan lesiones quedara el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante, notablemente deforme. En segundo lugar, el número 2 del 416 bis, con presión mayor en su grado mínimo, es decir, con 5 años y un día a 10 años, si las lesiones fuesen simplemente graves, si produjesen al ofendido enfermedad o discapacidad para el trabajo por más de 30 días. Tercero, 416 bis número 3, con presión menor en su grado medio máximo, si le causare lesiones menos graves. Aquí hago una pequeña pausa. Respecto a las dos primeras, el causante de lesiones gravísimas y graves a un carabinero, eh, aunque tenga irreprochable conducta anterior, debería, lo va a cumplir en la cárcel, es lo más probable. Si tiene otras atenuantes, es otra historia, pero aunque tenga irreprochable conducta anterior, debería pasar en prisión. En cuanto al tercer caso, lesiones menos graves, ¿qué significa esto? Eh, si el servicio médico legal determina que la lesión, aunque sea inferior a 30 días, pero es superior a 10 días, eso es lo que dice el actual protocolo del servicio médico legal. Si fuese superior a 10 días e inferior a 29 días, el servicio médico legal lo va a informar como lesión menos grave. En ese caso, se tiene
el que cometió este maltrato de obra, con el resultado de esa lesión, va a tener una sanción de 500, de 541 días a 5 años. Y si el maltrato de obra produjese lesiones leves, lo cual va a ser determinado casuísticamente por cada tribunal, con presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días a 540 días. Ahora bien, en el ejercicio de sus funciones, ¿qué significa? Eso se puede acreditar con la tabla de servicios, con el libro de novedades y con otros antecedentes que ustedes bien manejan, yo sé que manejan bien cuáles son, respecto a acreditar que efectivamente, certificado de servicio. Certificado de servicio es pedido por la unidad en la cual se desempeña. Va a acreditar que a la hora de la lesión, a la hora del maltrato, ustedes sufrieron esta lesión en el ejercicio de sus funciones. También va a ser importante para los efectos de que se haga un sumario administrativo para el beneficio de la lesión en acto de servicio y eventualmente aspirar a los años de abono, al reembolso de gastos o el pago de los gastos hospitalarios y médicos y a una eventual concesión de pensión de invalidez de primera, segunda o tercera clase. Sigamos, el 416 ter. Si ustedes sufren una lesión que se denominan mutilaciones, una lesión corporal que se denominan mutilaciones, también son castigadas de acuerdo a la naturaleza de la mutilación. Primero, si la mutilación es una castración, se sanciona con presidio mayor en su grado máximo, 20 años. No voy a entrar en temas más qué significa castración, pero en lo que ustedes más o menos entienden, la castración puede ser la extirpación de sus órganos genitales masculinos y también la desesterilización de alguna maniobra para desesterilizar, sacar el útero, no sé, en el caso del órgano femenino. Y en el número 2, cuando fuesen víctimas del delito contemplado en 396 del Código Penal, es decir, cualquier otra mutilación de un miembro importante que deja al paciente la posibilidad de valerse por sí mismo, de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, con malicia, con mala intención. Ese es el inciso primero del artículo 396, presidio mayor en su grado medio, es decir, 10 años y un día a 10 años y un día a 20 años. 10 años y un día a 10 años y un día a 15 años. A 15 años. Esa es la presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día a 15 años. Eso lo va a determinar el servicio médico legal, más otros antecedentes, informe perito, etc. Pero eso fundamentalmente el servicio médico legal va a determinar si la mutilación cumple con estas características. Y en el número 3 del 463 castiga el delito de mutilación del 396 inciso segundo, que dice: en caso de mutilaciones menos importantes como un dedo, una oreja, dice el Código Penal, de acuerdo a lo que dice el 406 ter, la pena será presidio menor en su grado máximo, es decir, 503 años y un día a 5 años. Lo mismo, el servicio médico legal, sin perjuicio de informe perito que se pidan ustedes como defensa, como querellante particular o denunciante particular, ese otro tema de la competencia que ya voy a abordar a continuación, lo pidan ya sea en la esfera de los
tribunales ordinarios, si es que lo conocen los tribunales ordinarios, o en la esfera de los tribunales militares, si lo conoce, si lo va a conocer la Fiscalía y el juzgado militar correspondiente. El 417, por último, el 417, que el que sanciona el que amenazar en los términos de los artículos 296 y 297 del Código Penal a uno de los integrantes de Carabineros de Chile con conocimiento de su calidad de miembro de esa institución, unirá su repartición y sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Mínimo a medio. ¿Qué significa eso? De 541 días a 3 años. De 541 días a 3 años. ¿Y qué significa esto de los términos del artículo 296 y 297? Esto está relacionado con algo que más o menos relativamente conocen ustedes, que es el delito de amenazas, el que señala el que amenazar seriamente a otro con causar a él mismo, a su familia, persona, honra o propiedad un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho. Eso más o menos, probablemente muchos de ustedes los conocen o están familiarizados con este tipo de amenazas del 296 y 297 por los temas de violencia intrafamiliar o por los temas de amenaza entre vecinos. Entonces, probablemente ya conocen más o menos de qué le estoy hablando, de qué tipo de amenazas, cuando se les refiere a amenaza. Y el 297 se refiere a las amenazas de un mal que no constituya delitos hechas en las formas expresadas del número 1 y 2 del artículo anterior. El número 1 y 2 de este artículo 296 se refiere a que si se hubiese hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo legítimamente cualquier otra condición y el culpable hubiese conseguido su propósito. Y el número 2, si hecha la amenaza bajo condición el culpable no hubiese conseguido su propósito. Sin ánimo de hacer una clase de derecho penal, que no es lo que nos convoca, consúltenlo, consulten en internet, consúltenlo con compañeros mayores, consúltenlo con compañeros retirados que tengan experiencia en el tema, respecto a que cuando, por ejemplo, se puede presentar este delito del 417 de la amenaza en los términos 296 y 297 del Código Penal. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea así, una noción básica, muy básica del tema, acuérdense de los procedimientos cuando tienen que ir a concurrir a un procedimiento por una amenaza, por violencia intrafamiliar, una amenaza entre vecinos, etcétera, etcétera. Lo van a entender, y como lo van a entender, cuando se encuentren en esa situación, cuando estén en enfrentamiento, tengan que hacer un operativo, tengan que hacer una ronda, y de repente se encuentren con estos pseudo manifestantes, no son manifestantes, pseudo manifestantes, ahí se podrán tener la información para poder ejercer las acciones que correspondan. Ahora bien, ya pasamos a ver el tema del maltrato de obra y las variantes que tiene, y algunos consejos respecto a las pruebas de cómo acreditar que uno está en ejercicio de sus funciones, de la gravedad, de cómo acreditar la gravedad, y que colateralmente les puede servir para los efectos de impetrar algún beneficio consistente en años de abono que solventen los gastos de médico de tratamiento, si después lo declaran sanos, que declaren que la lesión es leve y sin importancia, y posteriormente o eventualmente una pensión de invalidez de primera, segunda o tercera clase. Las acciones al seguir. Bueno, está claro que las acciones son penales. La competencia, no está clara la jurisprudencia y la ley, lamentablemente no es claro, a través de la ley 20.477 que estableció la competencia de los tribunales militares, que en los cuales señala que en ningún caso, o sea, como que en la mayoría de los casos, la regla general es que conozcan los tribunales ordinarios y no los tribunales militares.
eso va a ser determinado prácticamente caso a caso, si es que lo va a conocer ya sea Fiscalía en la parte investigativa y los juzgados de garantía y Tribunal de Juicio Oral, eventualmente que son los tribunales ordinarios, o los órganos de la justicia militar, vale decir las fiscalías y los juzgados militares, corte marcial incluido. Eh, eso se va a determinar caso a caso. Lo normal es que deberían conocer los tribunales ordinarios. Eh, Eso hay una figura que se llama contienda de competencia, que las cortes de apelaciones respectivas pueden decidir y dirimir quién va a conocer del proceso, si son los tribunales militares o son los tribunales ordinarios. Pero eso es otra historia que no les compete. Yo les voy a dar la orientación y los antecedentes de cómo proceder en caso de cada una. Bueno, en el tema de la acción, si son